Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de lunes. Comenzamos la semana en el canal de YouTube de Mi Trading con este repaso a la situación de mercado, gracias y con la colaboración de IG, además con su plataforma Pro Real Time que ofrece absolutamente gratuita con un trading activo, como decimos siempre, una de las mejores opciones entre todos los brokers a nivel nacional e internacional que te puedes encontrar, con una regulación espectacular, con una atención al cliente estupenda. Puedes hablar con ellos en castellano, que no es lo de menos, por correo electrónico, por teléfono, puedes llamarles a su oficina de Madrid para resolver cualquier duda y eso obviamente te da una seguridad que otros bloques lamentablemente no te pueden dar. Además, como siempre vamos viendo aquí en este vídeo semanal, todos nuestros análisis con esta plataforma Pro Real Time que me parece fantástica, hemos hablado de ella en muchas ocasiones en el canal. Tengo pendiente, por cierto, un review que haré esta semana para conocerla un poquito más a fondo porque tiene muchísimas posibilidades. Y en fin, bueno, pues la intención para hoy es conocer cuál es la situación de los activos que solemos pues mirar habitualmente, índices, materias primas, Bitcoin, Ethereum, echaremos un ojo a Tesla, Eurodólar, que está en una situación muy interesante de resistencia y en fin, pues ver a nivel diario cuáles son las claves y los niveles más relevantes que debemos tener en cuenta. Así que sin perder ni un minuto más, vamos allá. Si quieres probar la plataforma Pro Real Time, si quieres trabajar con IG, el enlace lo dejo en la descripción y como digo siempre, es una fantástica opción para tu trading. Vamos a comenzar por la situación del SP500. Lo que quiero hacer con vosotros hoy es marcar los niveles clave, ¿no? Y las zonas clave en gráfico de una hora. Para eso he abierto un proyecto nuevo sin ningún dibujo para que podamos bueno, pues comenzar de cero. ¿Qué es lo que tendría en cuenta principalmente en el SP500? Bueno, pues dos cosas. Por un lado, la directriz bajista que se traza en prácticamente todo 2022 desde máximos y que pasa por la zona aproximadamente del 4300. Esta zona puede ser una zona de resistencia muy significativa y estamos relativamente cerca de alcanzarla, pero ya veis que el rally es espectacular desde el último mínimo relevante o si quieres desde mínimos absolutos. El movimiento al alza de un 17% ha sido, desde luego, muy significativo en el SP500. Por tanto, podemos pensar que estamos en un momento de sobrecompra o de agotamiento en el que podemos tener un giro a la baja, bueno, o al menos una situación de lateralidad, bueno, pues con una probabilidad alta, digamos, ¿no? Hay otra zona, una zona de la que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones que me parece que sigue siendo ahora mismo la clave, ¿no? Que es el 4200. El 4200 y en concreto vamos a dibujarlo en el 4172, según nuestro perfil de volumen, sería la zona en la que, bueno, pues esperábamos el precio. Ha habido cierta reacción en esos niveles, pero finalmente la semana pasada se rompía con fuerza al alza, ¿no? Y parecía que esa zona tan relevante de la que ya hemos hablado la semana pasada y que además es una zona por la que, si recordáis, pasaba, no la tengo ahora dibujada, pero pasaba una media móvil exponencial de 200 diaria y pasaba justo por ahí. Y bueno, pues esa zona parece que se está rompiendo al alza. Es una manipulación, es una ruptura digamos, en falso, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las manos fuertes han estado desprendiéndose de posiciones largas, cortas en estos últimos días y podemos pensar que ha habido una especie de capitulación de bajistas, ¿no? De posiciones cortas y finalmente el cierre de esas posiciones cortas, que son básicamente largos, ¿no? O compras, ¿no? Pues es el que habría impulsado al alza estos últimos días el precio. Por tanto, seguimos pensando que la zona de 4200 es una zona muy relevante de resistencia. Yo no la daría por rota. No, ya ves que aquí al final ha habido momentos en los que el precio ha ido rompiendo, ¿no? esta zona clave. Fijaos aquí este rompimiento al alza, luego se ha dado la vuelta, ¿no? Entonces, yo no la daría definitivamente por rota y creo que hasta que el precio no apoye en esa zona de forma clara,
no podemos pensar en que se ha roto con claridad, ¿no? A pesar de que la semana pasada sí que vimos cierres por encima de los 4.200, además muy, muy claros, ¿no? Como por ejemplo el cierre del mismo viernes en máximos, dejando la semana con una vela verde fantástica en torno al 4.278. Por tanto, esos serían las dos zonas o los dos niveles claves en el SP. A nivel volumétrico tenemos una zona que sí que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A nivel volumétrico tenemos una zona que sí que tenemos que seguir teniendo en cuenta, que es toda esta zona del 4.137, toda esta zona sí que puede servir como soporte en caso de que el precio regrese a esos niveles tan claves, ¿no? Así que diríamos que la zona del 4.140, 4.180, todos esos 40 puntos son una zona ahora mismo de soporte muy, muy relevante. Lo que no querríamos ver, obviamente, en el SP es un giro pues intenso, ¿no? A la baja con fuerza, como lo vimos, ¿no? Pues posiblemente, o como lo vimos, ¿no? Pues en otras ocasiones, como sin ir más lejos, a principio de junio o a finales del mes de marzo, cuando el precio giró con fuerza a la baja y eso propició un nuevo impulso, ¿no? Una buena reacción, ¿no? A la baja y un nuevo impulso bajista de la tendencia. ¿Qué es lo que muchos inversores están viendo en este rally de 17% al alza que hemos visto en el SP? Pues lo que muchos inversores están viendo simplemente es un retroceso respecto al impulso anterior, ¿no? Nada más que eso. Si lo medimos, de hecho, vamos a ver cómo este retroceso sobre el impulso anterior sigue estando en el 61.8, por tanto es un retroceso proporcional y por tanto es de momento, nada más que un retroceso sobre el impulso bajista anterior. Si lo vemos en ese sentido, si lo vemos pues a nivel diario, ¿no? Teniendo en cuenta este impulso, de momento no podemos pensar, ¿no? En comprar alegremente o que esto puede irse a las nubes mientras este retroceso no deje de ser proporcional respecto al impulso anterior. Por tanto, lo que me gustaría ver es efectivamente cuando en gran rally acabe, retroceda, si se pueden formar efectivamente mínimos crecientes que confirmen que la continuación alcista pues tiene sentido y es probable. Por tanto, para esta semana, bueno, ver la reacción de los 4.300, ver de qué forma esto se gira, si lo hace, ¿no? De forma con un movimiento lateral o si lo hace con un giro violento a la baja, como vimos aquí con máximos decrecientes, y eso nos podría dar claves de lo que ocurra la semana próxima, a nivel técnico. Eso en cuanto a pues niveles, ¿no? Técnicos y volumen. En cuanto a liquidez que podemos ver, bueno, hay una zona que podemos tener muy en cuenta, ¿no? Es decir, después del rompimiento del 4.200, después de que toda esta gran zona haya sido rota al alza, podríamos esperar que la zona de soporte, que los últimos vendedores atrapados en todos estos niveles pues actuase, ¿no? Todos esos niveles actuasen de soporte, como digo, ¿no? Una zona que coincide casualmente con este pico, ¿no? De volumen que vemos en estos mismos niveles, como hemos comentado anteriormente. Por tanto, bueno, dejaremos esta zona marcada aquí como zona de soporte. Que el precio en algún momento se gire a la baja y aguante estos niveles y vuelva a rebotar al alza sería una muy buena señal para el SP. Así que ahí está, digamos, la zona clave que yo tengo ahora mismo en cuenta. Por otro lado, en cuanto a zona de oferta, pues lo que podemos tener en cuenta es el rompimiento a la baja. El rompimiento a la baja de finales de mayo, principios de junio, del que hemos hablado tantas veces, y toda esta zona de oferta, todos estos niveles son los que se habrían, ¿no? Roto al alza en estos últimos días. Por tanto, vamos a esperar dónde acaba este rally, ¿no? Y si se gira a la baja, si puede aguantar esta zona. Esa sería la situación para el SP. Vamos al Nasdaq. Vamos a ir un poquito más rápido en el caso del Nasdaq. En el caso del Nasdaq, vemos que esta directriz
que ya, bueno, marcamos en su momento, sigue perfectamente vigente, ¿no? Toda esta directriz, máximos decrecientes, desde el mes de diciembre, está pues ahora en ese momento en el que vamos a ver si se rompe o si no se rompe. Por tanto, de entrada vamos a pensar que ahí vamos a tener una cierta reacción. Ya la tuvimos, ¿no? Aquí el pasado lunes. Vamos a ver si bueno, pues se puede romper y apoyar, o si se rompe definitivamente y el precio se va para abajo. Nivel nivel de liquidez que podemos tener en cuenta. Bueno, pues teniendo en cuenta o pensando que esto se ha roto al alza el pasado jueves y viernes, pues podemos tener la última zona de soporte en estos niveles entre el 13.000 o 12.955 y 13.200. Esos mínimos de la semana anterior son los que no deberíamos perder esta próxima semana para pensar en que bueno, pues se puede continuar este rally alcista, que en el caso del Nasdaq estamos hablando de un poquito más, 22% hasta este momento. Que tengamos un retroceso y que se rompa toda esta zona de los 13.000, por redondear, ¿hasta dónde podría llegar el precio? Bueno, pues siempre que sea un retroceso proporcional respecto al rally que hemos tenido alcista, es decir, mientras este movimiento se retroceda hasta la zona de los 12.000 puntos, bueno, estaríamos viendo un retroceso proporcional y ahí es donde podríamos ver los mínimos crecientes formándose para confirmar el movimiento alcista. Hasta entonces yo tendría mucho cuidado con apasionarme y empezar a comprar tecnología, ¿no? Claramente, porque quizás lo estés haciendo, obviamente, en el peor momento posible. En cuanto a niveles clave y niveles que me parecen importantes, fíjate cómo el de 13.600 es un nivel de resistencia muy clave, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hemos tenido un apoyo desde el mes de enero, febrero y marzo en estos niveles. Hemos tenido la ruptura y el apoyo en el mes de mayo y ahora, pues efectivamente, la zona parece relevante. Así nos lo marca también el valle que vemos en el perfil de volumen de todo este año. Por lo tanto, vamos a identificar ese nivel 13.600 como principal resistencia para esta semana y vamos a ver si el precio puede romperla, bueno, pues con intención, ¿no? Cerrando de forma diaria por encima para luego apoyarse en esos niveles, ¿no? Entonces vamos a tener eso en cuenta para esta semana. Pero ya veis que, como en el caso o igual que en el caso del SP500, no es tan claro, pero bueno, estamos seguramente al final de este rally, ¿no? Estamos al final de este rally. Es decir, vamos a ver contexto y vamos a hacer mercado ficción, ¿no? Si este rally, tanto en el SP como en el Nasdaq, no puede aguantar mucho más tiempo sin hacer una parada, ¿no? Cuando haga la parada, ¿cuándo lo va a hacer? Nadie lo sabe. En el momento en el que haga esa parada, si retrocede y lo hace de forma proporcional y vuelve a impulsarse, podremos pensar en que tenemos los mínimos crecientes y esto puede continuar moviéndose pues al alza en los siguientes meses, ¿no? Pero de momento tenemos que esperar, no nos queda otra, tenemos que esperar porque no podemos saber si este rally ha venido para quedarse o si efectivamente es un retroceso respecto al impulso, ¿no? Por tanto, en el caso de Nasdaq, misma situación, lo dejamos así y luego entre semana ya iremos viendo niveles de liquidez pues más relevantes y de más corto plazo que nos puedan servir para hacer nuestras operaciones, ¿vale? Vamos al DAX. Vamos a ver la situación del DAX. El DAX se está recuperando muy bien. Pero el problema es el mismo. El problema es que está sobrecomprado. ¿Quién compra algo que ha subido un 12-25%, ¿no? En los últimos mes y medio? Pues yo no lo haría, ¿no? Yo me esperaría, ¿no? Para comprar. Es decir, si no has comprado en estos niveles,
Si no has comprado cuando se ha producido la W, ¿no? Cuando lo comentamos aquí en el vídeo, ahora no compres, ¿no? Ahora es momento todo lo contrario de vender, como ya explicaba yo hace unas semanas, que decía, vendo Tesla. Ahora vamos a ver Tesla en unos minutos y vemos qué ha pasado con Tesla. Spoiler, ha subido más, pero es cuando hay que vender, ¿no? En situaciones en las que el precio está en sobrecompra y está en resistencia, ¿no? O sea, todo lo contrario al FOMO que guía a la mayoría de inversores y de traders. La directriz bajista también nos vale en el caso del DAX, aunque no es tan clara porque la reacción en estos mínimos nos avisa de que es más fácil que se rompa al alza la directriz, ¿no? Es decir, no hemos tenido un impulso, retroceso, impulso y ahora volvemos a la directriz, sino que hemos tenido básicamente un impulso bajista con un sell-off muy fuerte del que hemos hablado ya en muchas ocasiones y el siguiente impulso ha llegado básicamente a hacer un doble suelo. Por tanto, es posible que tengamos un rompimiento aquí en los próximos meses. Ese es un poco mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Si vemos zonas de resistencia y de soporte a nivel anual, la principal zona que tenemos que tener en cuenta en el DAX son estos niveles, ¿no? En torno al 14.800. Esta es una zona muy, muy relevante, ¿no? No hace falta, bueno, lo voy a dibujar, pero no hace falta ni decir, ¿no? que ha habido una gran zona de soporte, una gran acumulación que tuvimos en 2021 y que a continuación tuvimos, ¿no? Pues esa misma zona testada por abajo, ¿no? Es decir, zona de resistencia. Esta es la principal zona. Que estamos lejos de ahí es obvio, pero la zona yo creo que es relevante y que hay que marcarla, que hay que señalarla, ¿no? A partir de ahí ya veremos, ¿no? Pero esa me parece la zona de resistencia anual, ¿no? El nivel 14.800 es un nivel que, bueno, pues es muy relevante y continuará siéndolo en el futuro hasta que efectivamente lo veamos roto. Dicho eso, no me parece que haya niveles o más niveles demasiado relevantes en este año en el DAX, ¿no? El resto de zonas, obviamente la zona de soporte, la que está aguantando el precio, sí que podemos marcarla como tal. Vamos a dejarla marcada si queréis en torno al 12.500, zona de soporte. Y ahí nos estamos moviendo, ¿no? En estos últimos meses. Sell-off, test a mínimos, es decir, doble suelo. Y a partir de ahora, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, si tenemos en cuenta, ¿no? La ruptura a la baja que tuvimos en el mes de junio, estos niveles, esta ruptura a la baja, podíamos pensar que los últimos compradores se han quedado atrapados. Pues vamos a ver, ¿no? Se han quedado atrapados en estos máximos. Por tanto, la principal zona de oferta me sigue estando, ¿no? Pues cerca del nivel que ya hemos dado, ¿no? En torno al 14.500 o el DAX podría ir sintiendo la oferta, ¿no? Es la última zona de compradores atrapados que cerrarán ahí sus posiciones generando una presión bajista. Y aparte de eso, pues si entramos, bueno, ya sería entrar un poco en el corto plazo, pero bueno, si entramos en el corto plazo, bueno, vamos a verlo. De todas formas, esto lo veremos durante la semana también, ¿vale? Pero de todas formas, la última ruptura se produjo el viernes y dejó una zona de demanda en estos niveles. Por tanto, lo que no nos gustaría perder a corto plazo sería la zona del 13.640, ¿no? Toda esa zona la dejamos como una zona de demanda donde el precio podría rebotar. Eso, ya digo, a muy corto plazo, pero bueno, me parece relevante tenerlo en cuenta. Por tanto, vamos a ver, lo primero que tenemos que ver es cómo se comporta el DAX en estos niveles en torno al 14.000, si quieres, o 13.950, en esta gran directriz bajista, y si consigue rebotar, pero absorber todas las ventas, y en este intervalo entre el 13.600 y 13.800 reacciona, podríamos comprar buscando la zona del 14.500. Esa sería una posible operación en D1 que podríamos tener en cuenta. El IBEX 35
está en una situación similar en el sentido de que hemos visto una reacción, ¿no?, alcista que ya se ha llevado un 8,68%, lo cual es muy interesante. ¿Qué podemos marcar aquí por tener un poco el contexto? Bueno, pues podemos marcar esta directriz bajista, que por otro lado ya hemos comentado en vídeos anteriores. Aparte de esto, el sell-off que tuvimos en el mes de marzo y que sigue marcando los mínimos anuales, que como dije, no creo que se rompan o no creo que se alcancen de aquí a final de año, pero veremos qué es lo que sucede. Obviamente no podemos dar nada por sentado. Y a partir de allí, pues una zona de soporte que podríamos considerar, ¿no?, en torno a los 8.000 puntos, 8.016 concretamente vamos a ponerlo, ¿no? Toda esa zona de soporte que nos gustaría que no se perdiese. A ver, cuando marcamos estas zonas de soporte tan amplias a nivel diario, como decía al principio, no esperamos, ¿no?, que el precio la respete, ¿no?, al punto, ¿no? Vemos que aquí efectivamente el precio ha llegado a los 8.000 y ha hecho este movimiento a la baja que luego ha recuperado rápidamente. Esa es la zona que no deberíamos perder este año para ver, ¿no?, pues la llegada, ¿no?, antes o después de nuevo a esta directriz en torno a los 8.800 puntos, 8.800, 8.900 puntos, ¿no? Toda esa zona es la zona que podríamos revisitar, ¿no? Y por tanto buscar una posición larga hasta esta zona tiene sentido, pero no ahora. Es lo mismo que comentaba ahora mismo, ¿no? Cuando tengamos cierto retroceso y podamos buscar ese movimiento. Si lo vemos a muy corto plazo, como decía antes, aunque esto ya lo veremos en su momento, podemos pensar en la ruptura que tuvimos al alza el pasado 8 de agosto, que nos dejó una zona de demanda justo por debajo entre los 8.200 y los 8.120. Toda esa zona puede ser una buena zona de compra, donde si vemos reacción con mínimos crecientes podríamos comprar buscando esa zona, pero veremos qué es lo que sucede. Por lo demás, bueno, tenemos una zona que podríamos marcar, donde sí que hay cierta, pero vamos a dejarla sin marcar porque no lo sé, no me parece una zona muy relevante. La zona de los 8.450, sí, vamos a marcarla y explico por qué. La zona del 8.456 concretamente, vamos a marcarla como zona de resistencia, es justamente donde está el precio y sí que creo que, a ver, la zona la he detectado por el perfil de volumen, pero realmente vemos como aquí efectivamente ha sido una zona muy relevante en el pasado, ¿no? En resistencia primero, en soporte después, y luego aquí sí que se ha roto arriba, abajo, pero vemos que de alguna forma siempre ha habido algún tipo de reacción, aunque se haya ido rompiendo, siempre ha habido algún tipo de reacción en estos niveles, ¿no? Por tanto, vamos a pensar en que puede ser una zona relevante de resistencia y por tanto, vamos a ver si el IBEX 35 desde aquí podría rebotar a la baja para buscar toda la zona que comentamos de los 8.200 puntos. Esa sería la situación en el IBEX 35 ahora mismo. Vamos a entrar ya a hablar de primero el dólar index. El dólar index que continúa con esta tendencia alcista parabólica de la que ya hemos hablado tantas veces, pero por acercarnos un poco a la situación que tenemos ahora mismo, vamos a detectar un par de cosas. Primero, la última tendencia alcista, que podríamos marcar así, parece que se está rompiendo a la baja. Aún no lo podemos asegurar, pero parece que está debilitándose, ¿no? Debilitándose. Al menos el toque y la reacción se han dado y después se ha perdido esta zona. Me parece relevante, ¿no? Me parece relevante. Si no se consigue recuperar esta zona rápidamente, podríamos pensar que el dólar se podría comenzar a debilitar
en las próximas semanas. Pero bueno, es pronto para decir esto. Lo que sí que podemos ver aquí es toda esta reacción que hemos tenido en los máximos con este giro abrupto a la baja, ¿no? Este giro en V, ¿no? V invertida, como solemos llamarlo en mi trading, que parece tan relevante. Vamos a ver si podemos tener una reacción en estos niveles y si no, efectivamente, si se rompe a la baja, buscaríamos ya un retroceso de toda esta caída para vender, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos buscar? Bueno, pues último mínimo creciente roto el pasado 10 de agosto a la baja, nos dejaría una zona de oferta entre los 105 y los 106 puntos. Y a partir de aquí, a partir de esta zona, si no superamos los 106 al alza, yo diría que podemos buscar un movimiento a la baja del dólar, ¿vale? Esa es la situación. Niveles relevantes por lo demás en el corto plazo, esta sería la zona que tenemos que controlar, los 105 a 106 puntos. Y a partir de allí, a la baja, creo que podríamos buscar los 101, ¿no? Podríamos buscar los 101, que es el mínimo creciente más relevante que hemos tenido en los últimos meses. Este movimiento a la baja del dólar, obviamente, sería positivo para oro, referenciado al dólar, plata, crudo, eurodólar, obviamente, y podríamos ver una reacción después de toda la caída, ¿no? Aquí sí que tenemos un nivel muy claro en el eurodólar, ¿no? Que sería toda esta zona del 1.03, 1.033, ¿vale? Toda esa zona donde ya hemos visto una primera reacción esta semana sería la zona a superar. Si superamos esa zona con intención en esta próxima semana, podríamos buscar la siguiente zona que estaría en torno al 1.0618 aproximadamente. Vale, este es el recorrido que podríamos buscar esta próxima semana si efectivamente el dólar index reacciona a la baja y el euro puede superar esta primera zona. En caso de que continúe el movimiento bajista en el euro, vamos a tener en cuenta una cosa. Desde la última, dices, Alberto, ¿cómo trazarías la última directriz a la baja? Pues desde la última zona de acumulación, vemos que además es una gran zona de acumulación por el volumen que nos deja. Desde allí trazamos la directriz y vemos nuevamente que estamos bajo directriz bajista, por lo tanto vamos a esperar que aquí haya cierta reacción a la baja para continuar con el movimiento, ¿vale? A partir de estos niveles, una reacción a la baja para continuar con el movimiento. Solo si se rompe con claridad estos niveles a nivel diario, como decía antes, podemos buscar la zona del 1.06. Pero de momento yo buscaría una posición corta, ¿no? Buscando, bueno, pues los niveles de paridad, nuevamente la zona del 1 respecto al dólar. Esta es la situación en el eurodólar, aunque creo que si el dólar reacciona a la baja, el dólar index, sí que podemos romper esta zona y eso nos daría, además, ya digo, un movimiento bastante limpio hasta esta siguiente zona. En cuanto al oro, el oro está reaccionando de forma muy, muy interesante, ¿no? Desde los mínimos, un 7,5% aproximadamente, lo cual no está nada mal. Desde los máximos podemos trazar el movimiento o la directriz bajista y estamos ahí nuevamente. Estamos en esa zona nuevamente. Por tanto, ¿qué podemos esperar ahora? Pues lo mismo que hemos dicho otra vez, una reacción a la baja en estos niveles, igual que hemos visto en los índices y hemos visto en básicamente todos los activos. La zona de resistencia más relevante estaría en el 1879 aproximadamente y la zona de soporte más interesante podríamos buscarla en torno al 1750 o 48,50.
Por lo tanto, una reacción a la baja del oro en estos niveles podríamos buscar la zona del 1750 en los próximos días. Aquí ya en un gráfico más pequeño podríamos buscar pues lo que vemos siempre, ¿no? Un doble de techo, una M en definitiva de cualquier tipo, ¿no? En forma de upthrust, en forma de fallo de máximos, un doble de techo, lo que queramos. Pero bueno, esta es la situación en el oro. La zona más relevante de oferta, si tenemos en cuenta todo este rompimiento a la baja... perdón, no quería marcar esto, voy a suprimirlo. Quería marcar un segmento. Si tenemos en cuenta el rompimiento a la baja que tuvimos el 5 de julio, nos va a dar una zona de reacción en la que justamente estamos ahora, ¿no? Que es toda esta zona de reacción. Esa es zona de oferta, por definición. Es decir, cuando el precio llega ahí, se espera que se venda agresivamente. Por tanto, fijaos que además coincide con la directriz y por tanto podemos esperar esta reacción a la baja del oro en los próximos días. De aquí vamos directamente al crudo. En cuanto al crudo, ¿qué podemos decir? Bueno, tenemos una zona de resistencia que se está habiendo ya cierta reacción en esos niveles, ¿no? En torno al 8.520. Toda esa zona de resistencia es la zona donde el precio podría aguantar de forma anual. Es decir, si el precio no pierde esa zona, podría quedarse en una lateralidad en estos niveles y tendría cierto sentido, ¿no? He dicho 8.000, ¿no? Me refiero a 85 puntos, $85. Aparte de esto, trazar una directriz bajista aquí no me parece que tenga mucho sentido porque estamos hablando prácticamente de un doble techo. Por tanto, no buscaría, digamos, una directriz bajista. Lo que sí buscaría es que el precio rompa estos niveles al alza, ¿no? Si rompe esos niveles al alza, podemos irnos a los $100 nuevamente de forma bastante rápida, ¿no? Diría yo. Y a partir de allí, bueno, pues ya veremos qué es lo que nos podemos encontrar. Yo lo que me gustaría ver en todo caso es decir, para tomar una decisión, o el rompimiento de esta zona y el retroceso en forma de mínimos crecientes y ver una reacción para tomar un largo, o si no, buscar, ¿no?, el rompimiento a la baja de la zona de los $85 y a partir de allí buscar estos mínimos en torno a los $65 de noviembre de 2021 o de diciembre de 2021. Esa sería mi jugada en cuanto al crudo, ¿no? Y de momento, a nivel diario, no buscaría nada más. Es decir, buscar aquí una reacción en esta directriz me parece jugar un poco con fuego, ¿no? Porque es posible que tengamos una ruptura para luego fallar y irse abajo. Es posible que tengamos una intención bajista sin llegar a la directriz. No creo que sea una directriz que podamos tener muy en cuenta más que a nivel de contexto, ¿no? Y poco más. Y terminamos con Bitcoin. ¿Cuál es la situación de Bitcoin? Bueno, la situación de Bitcoin es, vamos a ver cuánto ha rebotado de momento, 43% desde mínimos. Está atacando los 25.000 por primera vez en mucho tiempo, desde junio, 13 de junio. Y lo que buscaría aquí es, pues de momento, vamos a ver, niveles clave. Niveles clave, desde luego, toda esta zona parece bastante clave. Toda la zona del 25.000 parece bastante clave. Fijaos que tanto en el pasado ha actuado como soporte, como ahora como resistencia. Por tanto, puede que ahí esté el juego, no lo sé, pero yo lo que haría sería, a nivel diario, esperar si tenemos una reacción bajista a partir de estos niveles. Si la tenemos, pues buscaría un nuevo movimiento bajista, quizás con volatilidad, con fuerza. Y en caso de que se rompa toda esta zona, que acabe
por romperse claramente a nivel diario con un cierre por encima, buscaría el retroceso, ¿no? Ya en gráficos más pequeños para seguir comprando, quizás llegando, vamos a ver, la zona de resistencia más relevante parece que comienza a partir de los 28.500, ¿no? Así que ese es un recorrido que podríamos buscar ahí con bastante claridad, ¿no? Este movimiento al alza. Por lo demás, ya en el corto plazo los mínimos crecientes son claros. Si queremos buscar el último rompimiento arriba de toda esta zona, aquí podríamos buscar como última zona de demanda entre los 22.800 y los 23.800. Toda esa zona sería última zona de demanda, y mientras no se pierda una compra en un gráfico quizás de 1 hora, de 4 horas, en esos niveles, viendo un giro claro, podría darnos, ¿no?, un buen impulso alcista nuevamente. Y terminamos con Tesla. Tesla está también en una zona bastante clave, ¿no? El rompimiento a la baja que tuvimos el pasado 9 de mayo nos dejó una zona a tener en cuenta de oferta en esos niveles. Y ahí estamos. No hemos salido de esos niveles, ¿no? Entonces, ahí es donde la semana pasada dijimos, bueno, por el movimiento alcista que hemos tenido tan claro, ¿no? Porque el precio está en situación de sobrecompra y porque hemos llegado a una zona de oferta, podríamos buscar, ¿no?, pues cerrar posiciones a corto plazo, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Vamos a ver ahora si después de esta reacción que efectivamente nos esperábamos en estos niveles, puede definitivamente romper esta zona, ¿no? Lo cual, si el mercado sigue siendo alcista y si los índices siguen empujando al alza con tanta fuerza, pues es viable, ¿no? Es viable. Pero como os decía al principio, ir cerrando posiciones cuando le hemos sacado un buen pellizco a un movimiento tiene mucho sentido. Ya veis que a nivel no solo anual, sino un poquito más, incluso hay una zona muy relevante de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, que son los 970 puntos. Creo que esa zona, como zona clave de soporte y de resistencia, zona de reacción muy clara del precio, puede ser una zona donde muchos compradores de todo este rally estén pensando en deshacer o en cerrar sus posiciones. Y el regreso a la zona de 770 podría ser un buen momento para volver a comprar, quizás si no se pierde con violencia, ¿no? Y ese sería un poco así es como lo podríamos ver en el medio plazo. Aquí no sé si tendría demasiado sentido continuar viendo este canal que ya vimos en su momento. Podríamos pintarlo de esta manera, y sí que de alguna forma nos dejaría ver cómo el canal se ha roto al alza, como veíamos en el S&P, ¿no? Se ha roto al alza, ahora se está testando y nos podría dar un nuevo impulso alcista, quizás acelerado, ¿no?, buscando toda esta zona en torno a los 1060, depende cuándo se alcance, 1080, 1070, 1050, que es toda la zona de resistencia que viene ya desde octubre de 2021. Pero bueno, eso es anticiparse muchísimo. La zona del 970 está ahí y creo que cerrar en esos niveles de momento, al menos parcialmente, es una buena opción o una buena decisión. En fin, así lo dejaría marcado. Creo que si toda esta zona de oferta se acaba absorbiendo con fuerza, sí que se podría llegar a esa gran zona de resistencia, pero de todas formas estamos hablando de alrededor de un 20% frente al movimiento de un 50% que ha dado desde mínimos, ¿no? Por tanto, hay que ser realista y conservador y no ser avaricioso y cerrar cuando toca y no intentar irte a por todo el movimiento y luego quedarte con menos de la mitad, ¿no? Es mi punto de vista, así que ahí está ese
pequeño análisis, ¿no? Ya veis bueno, que no hay que complicarse mucho la vida, que hay que poner un poquito de... hay que poner los niveles más clave, los niveles principales, y que a partir de allí, ¿no? Pues simplemente es poner sentido común, entender cómo piensan los compradores y piensan los vendedores, entender cómo las zonas de oferta y de demanda pueden, ¿no? Pues suponer soportes y resistencias relevantes, y en función de eso, pues tomar decisiones operativas en base a un riesgo controlado en todo momento, ¿no? Ahí estaría. Por lo tanto, bueno, pues estos próximos días iremos entrando ya en gráfico de 1 hora, como solemos hacer, para ver niveles de liquidez y de soporte, resistencia y volumétricos más relevantes, pero hoy lunes quería pues hacer este pequeño o largo, ¿no? Realmente repaso a gráficos a nivel diario para ver cómo tenemos los niveles, cómo tenemos la situación para poder trabajar esta próxima semana. Espero que os sea de valor, de verdad. Os dejo el enlace a ProRealTime y a IG aquí debajo. Una fantástica opción, como digo siempre, para operar con un broker regulado, con un buen servicio al cliente y una plataforma tan funcional y tan profesional como esta. Realmente solo estoy mostrando el gráfico principal cuando veis esta escena, pero el ProRealTime está compuesto de un montón de módulos diferentes, ¿no? Así que esta semana, como digo, haré un buen repaso, un tutorial un poco de toda la plataforma para que podáis echar un vistazo y ver cómo funciona y, por supuesto, probarla gracias a IG. Nada más, Alberto Lezaun, ha sido como siempre un gusto. Vamos actualizando niveles, zonas, gráficos durante estos próximos días en el canal de YouTube de MeTrading. Gracias, que tengáis un fantástico lunes y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.